Buenas tardes a todas, hermanas. Bueno, hoy vamos a estudiar el significado, Dios es justo. Vamos a ver otro atributo de Dios hoy día, que es justo. Y es un atributo que no es muy sencillo, realmente, o sea, es para entenderlo y ver la magnitud que lo que significa, ¿ya? Estuve buscando algunos significados y el significado que está aquí realmente no describe al Señor en su totalidad. Eso es más que nada como lo que nosotros tendríamos que hacer o que es un justo. El vocablo en latín es justus, si lo pronuncio mal, discúlpenme, eso derivó en justo, un adjetivo que se emplea para nombrar a aquellos que resultan conforme a la justicia, por lo tanto, es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Eso ténganlo en su mente, porque son cosas que nosotros después tenemos que ir viendo que sí las tiene el Señor, ¿ya? Pero son cosas que se nos piden a nosotras, que nosotras podamos tener ese tipo de justicia en nuestra vida, ¿ya? Ahora, también hay otros sinónimos como es íntegro, perfecto, recto. Una persona justa hace lo correcto y, y se considera irreprensible, ¿ya? Para que ustedes lo vayan teniendo en su mente. Ahora, este atributo de la justicia o los atributos muestran o van viendo el carácter de Dios, ¿ya? Lo vamos aprendiendo a conocer y se dividen los atributos, yo lo tengo dividido en dos partes, unos que son incomunicables o absolutos, que solamente son exclusivos del Señor, como omnipotentes, omniscientes, soberanos, son cosas que nosotros no podemos hacer y es exclusivo de Dios. Pero también tenemos los llamados comunicables, que son aquellos que Dios tiene, pero en una medida nos lo da para que nosotros lo podamos estar viviendo en nuestra vida. Ejemplo, el amor de Dios. ¿Ya? Dios es amor, es un atributo de Él, pero Él también nos dice que nosotros tenemos que aprender a amar como Él nos amó a nosotros. Santidad, Él es santo, en Él no hay pecado, no hay inmundicia, no hay nada incorrecto. Y Él nos manda a nosotros a que tengamos una vida santa, separado de Dios, para Dios y separado del pecado. ¿Ya? Ahora, vamos a estudiar lo que es justo, un atributo de Dios. Ese también es comunicable. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios es justo, pero quiere que aprendamos o tengamos esa característica en nuestra vida, que seamos. Esto va muy relacionado con la justicia de Dios y que Dios es un juez justo, ¿ya? Dios es un juez, es nuestro juez. Y tenemos que entender que Él es justo, no es imparcial. Y también que Dios es un Dios de justicia. Entonces, lo vamos a ir encontrando en la Biblia en esos tres términos, ¿ya? Que van muy relacionados en sí. Ahora, me hacía pensar, entre semanas y estaba pensando cómo muchas veces nosotros decimos que Dios es injusto. Y encontré, así buscando, preguntas o frases que muchas veces nosotros decimos o muchas personas dicen. Ahora, estas no son mías. En que las he pensado, pero las copié, soy franca. Y dice así, pensé que lo iba a mostrar. Ahí debería estar. Y dice, de un niño que no se le da el dulce antes de comer. Dice, no es justo. Un adolescente que quiere ir a una fiesta y no se le permite ir a una fiesta. Dice que injusto. Eso lo podemos poner en muchas formas. Quieren salir con sus amigos o no quieren hacer su tarea, quieren ver tele y dicen que injusto. No es justo que yo
haga esto, es injusto. De una esposa que tiene que llevar toda una carga de la familia sola. Dice, no es justo que me toque esto a mí. De un hombre que no le salen las cosas como él espera. No es justo. ¿Cuánto esfuerzo lo he hecho y no me salen bien las cosas? De los seres humanos contra Dios cuando entendemos su voluntad soberana. Cuando no entendemos su voluntad soberana. Sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, no la entendemos, no estamos de acuerdo y decimos, no es justo. Piensen, ¿cuántas preguntas o cuántas veces ustedes han dicho, no es justo que me pase esto a mí? Y estoy poniendo frases bonitas, ¿ya? No frases fuertes. Pero si tú piensas, realmente, a veces por cosas más pesadas o menos, decimos que no es justo. Pensamos que nosotros realmente somos tan valiosas, por decirlo, o que lo merecemos, y no merecemos lo que estamos viviendo. Y decimos, no es justo. En Romanos 9, no lo voy a poner ahí. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? ¿En ninguna manera? Miren, es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? Cuando decimos no es justo, nos estamos preguntando, ¿hay justicia en Dios? Y es una pregunta retórica, ¿ya? Y realmente el que conoce a Dios, el que conoce su palabra, el que ama a Dios y su palabra, va a tener una respuesta pronta, rápida. Es decir, no, no hay injusticia en Dios. Pero el que es incrédulo, el que no cree en la palabra de Dios, o mismos cristianos que no creen, no confían realmente que Dios es un Dios justo, van a dudar. Y van a dudar mucho, ¿ya? Y van a decir, no es justo. Van a pensar cosas como las que acabo de poner ahí. Cosas, y van a decir cosas y pensamientos, y estas son suaves, pero a veces son peores. Les doy un ejemplo. Si soy un hijo de Dios, ¿por qué permite que me pase esto a mí? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos decimos, uy, yo soy una hija de Dios, no debería pasarme esto? Es injusto. ¿Acaso no debería irme siempre bien por ser un cristiano? ¿Cuántas veces no escuchamos eso? ¿Cuántas veces se nos enseña o escuchamos a través de estudios de diferentes lugares que por ser un hijo de Dios, todo te va a salir bien? Y si no sale bien, Dios es injusto. Otra pregunta. ¿Por qué cuando más busco a Dios, peor me va? Y eso pasa. Otra pregunta. Soy cristiana. ¿Por qué le pasó esto a mi familia? No es justo que me pase esto. Soy una hija de Dios, yo estoy orando, yo estoy asistiendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo muchas cosas. No deberían pasarme cosas malas. No es justo. ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces escuchamos este tipo de preguntas? O peor aún todavía, las decimos, ¿ya? Esto es por tener un concepto equivocado y antibíblico de que la justicia de Dios tiene, ¿ya? Tiene que ser como nosotros la pensamos. Tenemos una visión de Dios corta. Si nosotros pensamos en lo que vivió Job, ¿cuántas cosas malas le pasaron? ¿Era injusto? ¿Dios fue injusto? No.
Dios no fue injusto y Job sabía que no. Por eso dijo, de Dios recibimos lo bueno como lo malo. ¿Y tú qué piensas? ¿Ya? ¿Piensas que Dios es injusto por todo lo que tú vives y haces en tu vida? Aquí vamos a ver un poquito lo que significa justo. La palabra justo se traduce del hebreo sadik, creo que se pronuncia así, y de la palabra griega dikanios. Las dos palabras denotan la rectitud o excelencia moral. Según las Escrituras, Dios es un ser absoluto, justo. Perdón, estaba leyendo lo que me había salido ahí. Según las Escrituras, Dios es un ser absoluto, justo. Siempre actúa de una manera perfecta, de acuerdo con quién es. Es decir, de acuerdo a su propio carácter. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Es absoluto. Él es justo, su justicia. Él, su naturaleza en sí, no le permite hacer lo malo o equivocarse, hacer lo incorrecto. ¿Ya? Cuando decimos que Dios es injusto o que actúa injustamente con alguna persona o situación, estamos diciendo que Dios se equivoca. Y esto lo descalifica para ser Dios. Y es errado. Y a veces hacemos eso cuando estamos enojados. ¿Ya? Situaciones que nos sacan del enfoque y dejamos de ver a Dios realmente como Él es. Porque en situaciones muy difíciles que vivimos o pasamos, yo la he vivido y he visto su mano obrar. No me la quita, pero me da la paz, me da la tranquilidad, me da la sabiduría para saber enfrentar esa situación. Él es un Dios justo, es un Dios soberano. ¿Ya? En Job, vamos a seguir bajando. Job 36, 22 y 23 dice, he aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién puede decirle que él ha hecho mal? Nadie. ¿Quién trazó su camino? Nadie. Él nos enseña, no hay nadie mejor que Él. Él es excelso y poderoso. Entonces, no podemos equivocarnos, porque Dios es tan grande, ¿ya?, que Él no se equivoca, pero los que nos equivocamos somos nosotros. Muchas circunstancias que vivimos malas son por malas decisiones que hemos tomado. Dios nos puede decir, no es este camino, no es lo correcto, pero nosotros por necedad vamos y los hacemos, ¿ya? Igual. Entonces, en que Dios es justo, Dios no te va a obligar a hacer las cosas. Entonces, si tú por decisión propia estás viviendo o tienes consecuencias que no te agradan, no le eches la culpa a Dios. Dios es injusto porque lo permitió. No, tú tomaste la decisión de hacerlo. En Deuteronomio, vamos a ver, la justicia de Dios es intrínseca e inherente. ¿Qué quiere decir intrínseca?
es un adjetivo que es propio o característico de las cosas que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. Inherente es un adjetivo que es esencial y permanece en un ser o en una cosa, o no se puede separar de él por forma, es por parte ser de su naturaleza. No depende de algo externo. Y me encantó un ejemplo que venía explicando estas dos palabras, ¿ya? Y decía, la nieve es blanca, pero tú no puedes sacarle color a la nieve, porque decía, la nieve es una característica intrínseca de la nieve, la blancura. ¿Qué quiere decir? Tú tomas la nieve y no es que le echaste tinte, no le echaste nada, no tiene un tinte en sí que diga que por eso es blanca. Donde caiga, donde se junte, se va a ver blanco, ¿ya? Y cuando se derrite, solamente el agua y no hay ninguna sustancia, nada que le dé ese color, porque es su naturaleza, es ser blanca. Bueno, la justicia de Dios es su naturaleza. No hay nada que lo pueda apartar de Él. Por eso, cuando queremos estudiar la justicia de Dios, lo que Él es justo, cuesta decir cosas para dar el significado o lo que es realmente, ¿ya? Porque es la naturaleza en sí de Dios y no hay nada ni nadie que lo pueda corromper, ¿ya? Porque es propio en sí, ¿ya? Dice, porque Deuteronomio, ajá, y vamos con, ya creo que me adelanté en el versículo, pero no importa. Ahí lo va. Dice Deuteronomio 32, 4, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecto, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. ¿Ven? Él es justo. Y el versículo dice que es perfecto, recto, es verdad, no hay iniquidad. Él es justo. Y esas son características de una persona justa, que no le permite que haya iniquidad en su vida. Es importante entender que la justicia de Dios es inherente e inherente, que es su naturaleza. No es algo que Dios dice ser o hacer, sino que es esencial a su naturaleza en sí. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo injusto, algo incorrecto. Esta es una verdad maravillosa que nos ayuda a confiar en Él. Vamos a saber que Él nunca va a ser injusto. Nosotros sí. Nosotros nos equivocamos constantemente. Juzgamos a las demás personas de una forma incorrecta. Y muchas veces pensamos que como juzgamos a los demás, Dios nos juzga a nosotros. Y no es así. Dios nos va a juzgar de la forma imparcial, de una forma correcta, que va a saber todo lo que hemos hecho y vamos a hacer, y nos va a juzgar de una forma correcta en amor. Ahora, también vamos a ver, ¿ya? Yo dije, yo estaba atrasada en las láminas. Vamos a ver también que la justicia de Dios se refleja en los hombres. Job, creo que puse al revés los versículos, pero no importa. Ya me di cuenta que... Creo que los versículos vamos a dejar así, voy a decir los versículos como están, los tuve que haber enredado.
Job 4, de 17 al 19 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en la casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Isaías 45, 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ah, ya sé lo que estoy haciéndome, ya me di cuenta cuál es. La justicia de Dios es trascendente. El otro punto es sobre el hombre. La justicia de Dios es trascendente. No es algo que se queda ahí, trasciende. Como está ese dicho, trasciende fronteras. ¿Ya? El hombre es injusto. El hombre no es más justo que Dios. No tenemos limpieza. Hay un versículo que vamos a ver más adelante, pero dice, no hay justo, ni hay ninguno. ¿Ya? Y Dios sabe que nosotros no hacemos lo correcto. Por eso dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Varón más limpio? No. ¿Qué tendemos a hacer? A pecar. Tendemos a hacer lo incorrecto delante de Dios. Es decir, va mucho más allá de todo lo convencional. La justicia de Dios sobrepasa todo lo demás. No hay otro que es justo como el Señor. No hay nadie. Si tú te pones a pensar en alguna persona justa, no la encontramos. Porque la justicia de Dios, no hay iniquidad, no hay pecado. En nosotros tenemos mucho pecado. Y Dios no ama eso. ¿Ya? Para nada. Entonces tenemos que tener claro que la justicia de Dios es trascendente y no es algo que se va a terminar, se va a acabar, porque su naturaleza es ser justo. Y no va a juzgar a nosotros con justicia. ¿Ya? Nos va a juzgar por cada una de las cosas malas que hicimos. Y aquí venía la anterior, como les dije, me había adelantado. La justicia de Dios se refleja en los hombres, se refleja en nosotros. Proverbios 7, 11 y 12 dice, Dios es juez justo. Aquí lo menciona como Dios juez, es justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Aquí ustedes pueden ver en este versículo cómo Dios está enojado contra el pecado, cómo Dios está enojado contra la injusticia, contra la rebelión, ¿ya? Las cosas que a Él no le agradan. Y en Proverbios dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo y Él ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pero si tú te pones a pensar,
¿quién de nosotros es recto? ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no hace cosas que a Él no le agradan? Todos las hacemos. Y realmente no mereceríamos poder mirar su rostro. Dios no es moralmente neutral o apático. Él ama la justicia porque Él es justo y nos pide que nosotros seamos personas justas. Dice, el hombre recto mirará su rostro. Él nos está pidiendo que nosotros seamos personas justas. Dios no tiene favoritismo, no tiene preferencias. Dios nos ama a todos por igual y no hay acepción de personas. Hay personas que piensan, Dios favorece más a unos que a otros. Pero la verdad de las cosas no es así. Dios nos ama a todos por igual. Proverbios, no, 1 Pedro 1:7. A ver si puedo bajar. Vamos a dejar los versículos ahí. 1 Pedro 1:17 dice, y si invocareis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, y si invocare por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor. Nos demanda que nos conduzcamos en temor, no de miedo, sino temor de reverencia, temor de decir que si Dios nos dice esto está mal, no hacerlo. Es hacer lo que Él me está pidiendo para ser una persona justa, vivir en justicia, vivir como Él es. ¿Ya? Sabiendo que a Dios no le gusta el favoritismo, no debemos negarnos a vivir una vida que a Él le agrade. Dios es infinitamente justo, le da a cada uno lo que merece, sin más ni menos, sin ningún favoritismo. ¿Por qué utilizo tanto la palabra favoritismo? Porque nosotros como seres humanos hacemos eso constantemente. Hacemos eso. Y Dios dice que es sin favoritismo. Tenemos que aprender a ser justos como Él es justo. ¿Ya? Hay una pregunta que a veces hacemos, que dice así, ¿por qué elige a unos sí y a otros no? Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, yo dije, ¿por qué yo me salvo y mi familia no? Lo consideraba injusto. Yo consideraba injusto que yo tuviera esa salvación, que yo me fuera al cielo. ¿Y mi familia? Seguía siendo inconversa. Mi familia no había tomado una decisión por Cristo. ¿Ya? Y yo consideraba que eso era injusto. Estaba diciendo que Dios era injusto. Pero entendí que eso es incorrecto. ¿Ya? Porque lo correcto es que cada uno tome su propia decisión. Para nosotros la justicia es tan diferente a la justicia de Dios que nos lleva a equivocarnos. Por eso nosotros tenemos que aprender qué es justo, qué es justicia, cuál es ese atributo de Dios para poderlo entender de la forma correcta. Y de la única forma que lo podemos entender es conociendo a Dios, pasando tiempo con su palabra, pero no por conocimiento solamente, sino entendiéndola y pudiendo practicarla en nuestra vida. ¿Ya? Ahora, cuando yo pensaba así, o a veces las personas piensan de esa forma, porque uno se sabe y el otro no, eso es incorrecto. Todos tenemos la misma oportunidad de elegir. Dios nos va a obligar a tomar decisiones. Dios te va a dar la oportunidad para hacerlo. Dice Sofonías
5. Jehová en medio de ellos es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará la luz y sus juicios, y nunca faltará para él perverso, no conoce la vergüenza. Él siempre va a sacar la luz, siempre va a mostrar, pero va a depender de uno cuál sea mi actitud. Job 8:3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? No lo va a torcer. Pero nosotros sí, como seres humanos. Y tenemos que entender que la justicia de Dios es perfecta. Y yo tengo que aceptarla y no torcerla para no llegar a decir Dios es injusto. Cuando yo digo Dios es injusto es porque yo la estoy torciendo. Y quiero que se haga a mi forma. Segunda Crónicas 19:7 dice así. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni andéis de cohecho. Dice, en Dios no hay justicia. Y nos demanda temer a Jehová y a mirar cómo ando. Porque si yo temo a Jehová, si yo veo y lo conozco, no voy a andar en injusticia. Dice, Jehová en medio de ellos es justo, no habrá iniquidad de mañana, sacará la luz. Como se lo decía, Él va a sacar a la luz todo. Él es justo, Él es limpio, santo. Nosotros no. Y a través de su palabra nosotros lo podemos ir conociendo cada día más. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios es justo, que Él utiliza esa justicia para con nosotros, y entender que por mi pecado, mi injusticia, yo nunca voy a ser justo delante de Dios. Por eso, la justicia de Dios se manifestó en la cruz. ¿Ya? La justicia de Dios se manifestó en la cruz en Cristo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ya? Dios, y seguimos porque todos los atributos están juntos en sí. Nos amó tanto, tenía tanta misericordia para el ser humano, que sabía que nosotros, por nosotros mismos, por nuestra naturaleza, no íbamos a ser justos. ¿Ya? En Génesis, cuando al principio, ¿ya? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no podían comer del árbol del fruto del bien y del mal en el huerto, Él estaba dando la elección a ellos. Y ellos decidieron desobedecer a Dios. ¿Ya? Dios sabía que ellos iban a desobedecer. Por ende, iban a dejar entrar el pecado, la injusticia en la vida de ellos. Y eso iba a ser transmitido a cada uno de nosotros. Por eso, Él de antemano preparó la solución para con nosotros. ¿Ya? Nosotros por nosotros mismos nunca vamos a ser justos. Pero Él dio lo más apreciado y a su Hijo. ¿Ya? Para que esa justicia, para que ese juicio que nosotros merecíamos, Él pagara el precio. En Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense, ahí Él ya preparó a fin de que Él sea justo. Su Hijo era justo, no había iniquidad, no había injusticia, no había pecado en su vida. Él no merecía un juicio,
Y si iba a un juicio, Él iba a ser libre. Pero Él nos amó tanto a nosotros, nos amó de una forma tan grande, que Él dio lo más apreciado, que fue a Cristo, a morir en esa cruz por nosotros. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios lo sabía, por eso Él lo puso. Eso está en Romanos 10, del 10 al 12. ¿Ya? No, que está escrito, no hay justo. Dios es justo, y lo justo no puede estar con lo injusto. Lo limpio con lo sucio no puede estar. La naturaleza de Dios es justicia, es algo limpio, algo puro. Y sabía que nosotros nunca íbamos a llegar a tener esa justicia, esa limpieza, esa pureza. Por eso Él, ¿qué hizo? Preparó lo más apreciado, que era su Hijo Cristo, para morir por nuestros pecados. Antes de la primera infracción de la ley, Dios había establecido la paga del pecado, la pena, el castigo, por infringir su ley. Adán y Eva la infringieron. Nosotros diariamente la estamos infringiendo, en cada momento, ¿ya? Y tenía una condena, que era la condena física y espiritual. Entonces, Dios no quiere que nosotros muramos espiritualmente. Físicamente vamos a morir y vamos a tener un día, un cuerpo glorificado. Pero Él tuvo que hacer algo para que nosotros podamos ser vistos de una forma limpia, de una forma justa. ¿Ya? Y vemos la soberanía de Dios, que era tan grande, tan perfecta, que Él permitió que su Hijo viniera en esa cruz, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mandó a Cristo a morir en esa cruz. Y ese sacrificio en la cruz no fue fácil, fue duro, fue difícil. ¿Ya? Hay otros versículos que nos muestra que Dios lo tenía preparado desde que creó al mundo, desde el momento que creó a Adán y Eva. Y lo venía diciendo desde el Antiguo Testamento, venía mostrando ese amor, ese sacrificio por nosotros. Vamos a buscar, y me voy a saltar bastantes cosillas, pero vamos a buscar Isaías 53, del 5 al 6. A ver, yo sé que lo tengo por aquí, pero vamos a dejar ahí, vamos a dejar la programación. Isaías 53, 5 al 6 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense, en Isaías ya estaba hablando de lo que Cristo iba a hacer. Iba a ser herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él recibiría el castigo que nosotros teníamos que recibir. ¿Ya? Él lo preparó, Él lo hizo. Y en 1 Pedro 3:18 dice:
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Cristo murió, padeció por nuestros pecados. Él llevó todas nuestras cargas, ¿ya? Para darnos esa victoria, para darnos esa salvación, para poder estar en la presencia de Dios. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no estar agradecida? ¿Cómo no apreciar lo que Dios hizo por nosotros? Que entregó lo más apreciado. Nosotros somos mujeres y muchas de nosotras no seríamos capaces de dar a nuestro hijo por otra persona. Pero Dios nos amó tanto, ya que sabía que nosotros jamás podríamos estar por Él, con Él. Que hizo que Cristo muriera en esa cruz. Y a través de Él, nosotros nos vemos justos, nos vemos limpios y podemos estar en la presencia de Dios. Dios es justo y por lo tanto la multa tuvo que haber sido pagada y Cristo la pagó. Vemos también el amor de Dios, que es tan grande que no nos dio lo que merecíamos. ¿Ya? Merecíamos esa muerte, merecíamos esa cruz, merecíamos ir al infierno. Pero Dios nos amó de tal forma que Él entregó ese sacrificio de su Hijo. Jehová sabía lo que pasaría, por eso Él puso la solución. El Señor Jesucristo es nuestro sustituto inocente, pagó nuestra multa, sufrió nuestro castigo que nosotros merecíamos. Esto nos debe llevar a pensar, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿La estoy viviendo de la forma correcta? ¿La estoy viviendo para darle la honra y gloria a Dios? ¿La estoy viviendo diciendo gracias por ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz para poder verme justa, para poder entrar? Porque tú me justificaste, tú me salvaste, tú pagaste la culpa por mis pecados, esa condena. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Me puede decir el Señor, es justo? Porque Dios llamó a personas. Noé era justo delante de Dios. ¿Pueden decir, Dios puede decir, yo soy justa delante de Él? ¿O realmente mi vida muestra una vida de pecado? ¿Que estoy juzgando a los demás de una forma incorrecta? ¿Que estoy teniendo acepción de personas? Porque eso es juzgar. ¿Que estoy teniendo a unos más en alto que otros y delante de Dios todos somos iguales? Me tiene que llevar a reflexionar si estoy pecando. Me tiene que llevar a reflexionar, ¿estoy realmente teniendo ese tiempo con su palabra? No conocimiento, conozco tantas personas que tienen tanto conocimiento, pero vida no hay nada. Y para llegar a tener esa justicia de Dios en mi vida, yo necesito practicar la palabra de Dios y amar a Dios como Él me amó. Porque Él fue capaz de dar a su Hijo por mí. ¿Qué soy capaz yo de dar a Dios? ¿Es mejor mi comodidad? ¿Vale más una serie que me guste, algo que me guste, que me aparta de Dios? Es que yo vivo de una forma justa, de una forma correcta. Bueno, te desafío a que analices, te desafío a que pienses. Dios es justo. Dios me va a juzgar y me va a disciplinar por cada una de las cosas que yo haga de una forma equivocada.
No me va a quitar mi salvación, ¿ya? Porque Él me ve a través de Cristo de una forma perfecta, limpia, pura, justa, ¿ok? Si Él me ve a través de Cristo de esa forma, tengo que honrarle en mi vida diaria, en mi vida de cada día, cómo hablo con los demás, cómo me comporto con los demás, cómo soy conmigo misma, no engañándome. Si mentía, dejar de mentir. Si soy una persona quejosa, dejar de estarme quejando y ser agradecida con Dios. Si estoy juzgando a los demás, no los juzgo. ¿Por qué? Porque no conozco todas las circunstancias para saber si lo estoy haciendo de la forma correcta o equivocada. Vamos a terminar. Hay mucho, mucho para hablar sobre la justicia de Dios. Hay muchos ejemplos de hombres justos en la Biblia, ¿ya? Pero entender que Dios es un Dios justo, que su naturaleza es demasiado impresionante y grande, que me tiene que desafiar a vivir una vida que a Él le agrade. Me tiene que desafiar a ser agradecida porque dio lo más apreciado, lo más precioso, que fue a su Hijo a morir en esa cruz por mí. Realmente, si tú no has conocido a Cristo, si no has entendido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti, dile, Señor, ayúdame a entenderlo. Y si no le has recibido a Él como tu Salvador personal, diciéndole, Señor, yo quiero que entres a mi vida, que la limpies y aceptes ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Puedes perfectamente tú hacerlo en este momento, hacerlo en tu casa solita, ¿ya? Y vas a ver cómo Dios te va a limpiar, te va a cuidar, te va a salvar y estar contigo en cada momento. En este momento oramos. Carmencita, no sé si quieres orar para terminar. Y muchas gracias. Y perdón por las diapositivas, las puse en desorden y no me di cuenta en eso. Gracias. Bendiciones.